en el año 95. Levante la mano si usted no sabe quién es Franklin Chan Díaz. Bueno, por supuesto, si usted nació en México, es más probable que usted no conozca quién es Franklin Chan Díaz. Franklin Chan Díaz es tal vez el mejor tico que ha salido en la historia. No, pero es el tico, la persona que tiene el récord por más veces de haber estado en el espacio. Es un astronauta costarricense, nació aquí, en Santana. No sé dónde nació, pero fijo fue en Santana. Solo porque Santana es el centro del país. Yo soy santaneño, por si acaso, orgullosamente. Ya no vivo ahí, pero bueno, lo soy. El punto es que Franklin Chan Díaz tenía ese récord y era un tico bastante respetado. Y Franklin Chan en algún momento decide hacerse astronauta. Y para ser astronauta, yo no sé si usted sabía, de la NASA, usted requiere ser estadounidense por nacionalidad. Entonces, Franklin Chan tiene que en ese momento adoptar la nacionalidad costarricense, que en los 90s significaba que usted perdía la nacionalidad tica. Porque la forma en la que estaba establecido nuestro tema de ciudadanía era que usted tenía que perder la propia si quería tomar otra. Pero eso nos metió en los 90s en un problema. El tico, astronauta, que tantas veces había ido al espacio, que representa el nombre de Costa Rica y que además entiendo que es un tico bastante orgulloso, orgulloso de su país, ¿no? Lo íbamos a perder, se iba a quedar. Entonces, hay una historia anecdótica increíble, que es que pocas personas han logrado que la constitución política del país se reforme por causa de ellos. Franklin Chan Díaz es una de esas personas. El artículo 16 de la constitución política se modificó en razón de Franklin Chan para decir que el que es tico, no lo dice así, pero el que es tico será tico siempre. O sea que la calidad de ser tico no se pierde, es irrenunciable. Entonces en los 90 modificaron la constitución para poder preservar a Franklin Chan. Eso generó que 300 y pico de personas en un lapso de 2 años recobraron su ciudadanía costarricense. Ahora piensa en Franklin Chan, que entonces pasa a ser tico y también gringo. Tiene doble ciudadanía. Y la pregunta es, ¿cuál era la ciudadanía real de Franklin Chan? ¿Era tico, que se había hecho gringo? ¿O era gringo que se había devuelto a ser tico? ¿Cuál era el concepto? Y lo que está detrás, la idea que está detrás es ciudadanía. ¿De cuál lugar era ciudadano Franklin Chan? ¿Y qué implicaba para él? Hoy nos vamos a dedicar a ver, en el contexto de las llaves y la espada, la idea de ciudadanía para el creyente. Si les parece, oramos y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Ponemos en tus manos la exposición de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y nos permitas ser claros, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que usted puede escanear el código que está arriba a la izquierda y puede ir continuando con las notas del día de hoy. Puede ir viendo lo que estamos haciendo. Hoy vamos a ver 5 puntos iniciales. Número 1, vamos a hacer un repaso sobre la serie de eclesiología. Y como hoy tenemos un poquito más de tiempo con lo que viene después, vamos a dedicar unos cuantos minutos a repasar. Repasar por varias razones. Pero número 2, vamos a hablar de la ciudadanía del creyente. O sea, vamos a hablar de ese creyente que es parte de la iglesia, a quien le han sido dadas las llaves del reino, a la iglesia como tal, pero a su vez también responde a la institución gubernamental a la que le han sido dada la espada. Como decíamos la semana pasada, si usted estuvo por aquí, sosteníamos una espada y unas llaves y decíamos, es el vínculo entre estas dos. Después vamos a hablar de obediencia civil y después de desobediencia civil, cuando corresponde, de qué tratan esos temas. Y por último, unas aplicaciones para nosotros en el siglo XXI, en este país, en esta sociedad. Así que si les parece, retomemos con un repaso de lo que vimos acerca de la serie de eclesiología. Iniciamos en julio con
esta serie de eclesiología, que no es más que el estudio de la iglesia, el estudio de la enseñanza bíblica sobre la iglesia como tal. ¿Qué dice la Biblia de manera sistemática en diferentes partes del texto sobre la iglesia misma? Entonces comenzamos hablando de en el reino de Dios, que tenía que ver con la iglesia pura y dura. Y ahí vimos varios conceptos. En primer lugar, en julio vimos la iglesia local, fue con lo que abrimos. ¿Qué es una iglesia local? ¿Cuáles son sus marcas? ¿Cuáles son sus fines? Ahí yo hacía la analogía de si yo me paro en una esquina y comienzo a predicar la palabra de Dios y dos personas se acercan a mí, ¿somos o no somos una iglesia local en el sentido bíblico de descripción de iglesia local? Si yo me paro en una esquina y estas dos personas comienzan a acercarse y luego ya hay 5 y 10, ¿hay un número a partir del cual tenemos iglesia local? ¿Sí o no? Y pues la conclusión a la que llegábamos es, hay unas marcas de la iglesia que se determina por las cosas que la iglesia hace que nadie más hace. Lo que solo la iglesia termina haciendo. Y esas son, entre otras cosas, las marcas son, dos elementos claves son la predicación correcta de la palabra de Dios, eso no lo hace nadie. Y en segundo lugar es la administración de las ordenanzas, que entendemos son la cena del Señor y los bautismos. Son cosas que solo la iglesia hace. Piense que no hay ninguna otra institución social a la que le corresponda hacer eso. La iglesia además está para adorar a Dios, edificar al creyente y evangelizar al perdido, al no creyente. Esos son sus fines. Hablábamos de eso cuando decíamos iglesia local. Entonces no todo grupito de personas que se reúnen a predicar la palabra son per se una iglesia local. Ahora, no había impedimento en que ese grupo de personas que se reúnen y comienzan a predicar correctamente la palabra de Dios den acciones que muestran tendencia hacia quiero convertirme en una iglesia local, o sea, comenzar a celebrar como tal la administración de las ordenanzas, llámese el bautismo y la cena del Señor. No tienen que ir a pedirle permiso a nadie para poder hacerlo, es el concepto. Pero sí es cierto, así como nosotros, aquí no lo hicimos, ¿verdad? Nos llamamos a la autoridad eclesial y decimos, bueno, queremos comenzar hace 3 años. Nos dijeron, sí, está bien, comience. No, eso no pasó. Porque la constitución de una iglesia local se hace a partir de sus marcas, no a partir de un permiso y un trámite y un papel amarillo firmado. Eso fue iglesia local, número 1. Después, la segunda semana, cuando estuvieron acá los gringos, de hecho, estuvimos hablando de la iglesia universal. Y aquí hago varios énfasis. Diego estuvo hablando acerca del concepto de iglesia universal en el tiempo y en el espacio. En el espacio quiere decir que hoy todos los que estamos vivos en este país, en este continente, probablemente a esta misma hora, estamos reunidos como iglesias locales, pero formando parte de una iglesia universal. Es decir, a través del espacio nos vinculamos como grupo, nos vinculamos como iglesia universal. No nos conocemos todos, porque es parte de lo que algunos han denominado la iglesia invisible. Es la iglesia que usted no puede ver toda en el mismo acto, ¿verdad? Esa es la iglesia invisible, la iglesia universal. Pero esa no solo se extiende por el espacio, sino también por el tiempo. El tiempo entonces nos habla acerca de la iglesia que ha pasado siglos específicos, desde, por supuesto, Mateo 16 llaman algunos, o Hechos 2 llaman otros, desde que Cristo instituye la iglesia, sea donde usted lo quiera ver. Entonces hemos tenido o tenemos esa posibilidad de ir creciendo conforme pasan los siglos y avanzan los años en ese conocimiento de lo que la iglesia ha experimentado, en esa vivencia como iglesia. Obviamente todas esas personas que nos precedieron pues ya fallecieron. No estamos teniendo necesariamente pues esa comunión dinámica, cercana, ¿verdad? Como la podemos tener ahorita. Pero sí es cierto que formamos parte de ese grupo de iglesia universal a lo largo del tiempo. Y finalmente, en el mes de julio, Diego nos expuso sobre la unidad y el servicio, que eran 2 elementos por los cuales consideramos que una iglesia local, y especialmente en comunidad nexo, queremos ser conocidos. Por unidad y por servicio. Que usted dijera, vale la pena ser conocidos por eso. Ahora, como tengo tiempo, un poquito más de tiempo el día de hoy, o sea, no nos vamos como hasta las 4, entonces un poquito más de tiempo. Deportista Prisa ya está jugando, entonces no hay que ir a ver el partido. Tenemos unos minutos en los que puedo aprovechar para hacer algunas precisiones a raíz de algunas consultas, comentarios que han salido. Cuando estaba exponiendo esto, me correspondió a mí
en la tercera semana de julio, les decía que valía la pena, o más bien que en esta iglesia local promovemos que haya preguntas, consultas, dudas, que la gente se acerque, que la gente diga, mira, tengo ciertos temas que me quedaron, o una inquietud, y puede ser de todo tipo, o sea, una inquietud presentada bien, de buena manera, es recibida siempre, sea una inquietud en el sentido de tengo una pregunta, no entendí esto, no me quedó claro, o una inquietud en el sentido de creo que esto fue incorrecto, como ha pasado que alguien se me ha acercado y me ha dicho, mira, creo que esto no es una correcta presentación de ese concepto teológico. Y pues obviamente entonces conversamos, discutimos, analizamos el tema como corresponda. Reitero que eso es algo que en esta comunidad nos parece valioso y que esperamos que usted pueda tener, yo lo voy a todavía resaltar más, pero que usted pueda tener participación, no solo una sensación de espectador, una sensación de consumidor, porque eso es uno de los males más bien que está aquejando a la iglesia del siglo XXI, que se parece más a Netflix que a una comunidad de equipo en conjunto trabajando, ¿no? Sirviéndose uno al otro y pensando todos como equipo. Decíamos de hecho en las responsabilidades, cuando hablamos del gobierno de la iglesia eclesial, decíamos que es responsabilidad de toda la congregación estar pendiente del evangelio y de cómo se expone, y de poner su mente a pensar en relación con esto y a decir, yo quiero escuchar y estar siempre diciendo, mira, esto que enseñaron hoy ¿se apega o no se apega al texto bíblico? Esa interpretación que sacaron del texto bíblico, ¿la veo sólida o no la veo sólida? Y si no es el caso, entonces consultar, preguntar y analizarlo, investigarlo también, que no se vale, hemos dicho en otros casos, nada más es no, te consulto porque no me gustó, o sea, bueno, esa no es de las mejores. Las mejores puede ser, no me gustó la interpretación bíblica, o sea, no me pareció la interpretación bíblica, no me pareció sólida, no me parece que el argumento se sostenga, tengo otros versículos que me generan dudas. Esos son buenos argumentos. No me gustó, no es el mejor de los argumentos. Pero como tengo algún tiempo, entonces quiero hacer tres precisiones. Solo duro media hora en esto. Precisión número 1, el oficio de anciano. En la tercera semana de julio estuvimos hablando acerca de en el reino de Dios y hablábamos del gobierno de la iglesia local. Y ahí hablábamos del oficio de anciano. Ese mismo día presentamos a Gabo, que está por acá, como un anciano dentro de esta congregación. Y eso generó ciertas dudas. Una de las que recibimos fue, ¿significa que es un pastor, sí o no? ¿Significa que funge como pastor, sí o no? Y ahí la enseñanza que habíamos presentado en julio decía con claridad que los términos en el Nuevo Testamento para referirse a anciano, supervisor y pastor son términos intercambiables. Ahora, ojo, no son intercambiables porque yo quiera que son intercambiables. Son intercambiables porque la forma en la que la Biblia los usa son intercambiables. Y ahí habíamos visto esos famosos pasajes de Hechos 20 y de 1 Timoteo, donde Pablo o los escritores en general parecen estar haciendo el meme de Spider-Man, que es así. Hay 3 Spider-Mans viéndose entre ellos, porque les dice, ancianos, ustedes pastoreen, ustedes supervisores, sean buenos ancianos en diferentes partes. Entonces como que es que yo le dijera a veces, le uso un término y a veces como que le uso otro término, pero estoy hablando de la misma persona. Cuando ese tipo de cosas suceden, usted dice, sí, es que es como que fuera un término intercambiable. Piense como que sea su nombre, José y Pablo, en mi caso. Usted me dice José, se está refiriendo a mí. Si me dice Pablo, se está refiriendo a mí. 2 palabras diferentes, mismo oficio. Y ese es el término teológico clave, que es el oficio de anciano. Es el mismo, pero es descrito en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, de varias maneras, con varios términos. Si usted requiere recordar esos pasajes, puede buscarlo en la enseñanza, la tercera enseñanza de julio, cuando vimos los pasajes específicos para recordar cómo estos pueden ser utilizados, uno, el segundo y el tercero, de la misma manera. El segundo tiene que ver con, la segunda precisión que queríamos hacer, tiene que ver con el rol de la mujer, visto a la luz de que en la tercera enseñanza hablamos del gobierno eclesial y decíamos que el oficio de anciano corresponde al varón y no a la mujer. O sea, es un oficio en el cual está estipulado en las Escrituras únicamente para varones. Ahí un par de personas diferentes me comentaban un tema valioso, y es hacer la distinción entre dignidad
y funciones. Dignidad se refiere al valor intrínseco de cada persona, hecho a la imagen de Dios, Génesis capítulo 1, y si son creyentes, hijos de Dios habitados por el Espíritu Santo. Eso les da una dignidad igual que las Escrituras nos muestran con claridad desde el Génesis 1 hasta el final, parejo. Hombres como mujeres, misma dignidad. Hombres como mujeres, mismo valor. No hay una superioridad en ningún momento porque alguno ostente un rol o un oficio que otro no ostenta. No lo pone en situación de supremacía. Más bien, si entendimos correctamente la serie de En el Reino de Dios, lo pone en situación de servicio. Más bien, el mayor de ustedes debe ser el que se haga siervo de todos los demás, le decía Jesús a los apóstoles. Pero entonces eso quiere decir que si bien tenemos una igualdad en dignidad y en valor, en cuanto a las funciones, los roles que ejecutan pueden ser diferentes, pueden ser roles diferentes. Término teológico para esto es complementarios. La complementariedad es el concepto frente a lo que se llama el egalitarismo, que piensa que son sustituibles el hombre y la mujer. Todos pueden hacer básicamente lo mismo. Pero la Biblia nos muestra en diferentes pasajes de un diseño establecido en el cual Dios ha determinado que ciertas personas hagan, ¿cierto? El sexo específico haga ciertas acciones. Y hay dos entidades primordiales que reciben esta división y que en las que Pablo argumenta de maneras muy semejantes, y es la familia y la iglesia local. En ambas argumenta de maneras muy semejantes, digo, porque tanto en Efesios 5 como en Primera de Timoteo, Pablo argumenta con base en diseño divino precaída. Argumenta diciendo, esto es así y no es porque sea un tema cultural de ahorita, de este momento de vida que estamos tomando, sino porque el diseño específico que Dios ha preparado viene desde el momento inicial. Y en ambos pasajes cita a Adán y cita a Eva. Cita la creación como tal. En 1 Timoteo lo hace con claridad. En la segunda más bien, lo hace todavía con claridad de Cristo e iglesia. O sea, lo ve como una imagen de a quién le corresponde. Los sella. Pablo como que intenta sellar el argumento a partir de decir, esto está establecido en el diseño dado por Dios. Por ende, entonces, las funciones son diferentes. Ahora, pregunta, ¿cuál de los dos esposos es más valioso? ¿El esposo o la esposa? No se vale decir esposa aquí, mujeres. No, ninguno, la respuesta es ninguno. Ni el esposo es más valioso que la esposa, ni la esposa es más valioso que el esposo por ejercer funciones y roles diferentes. De la misma manera, el oficio de anciano no hace al varón más valioso que a la mujer por no ejercer ese rol, por no ejercer ese oficio. Punto número 2, misma dignidad, mismo valor, diferentes roles, diferentes funciones. Ahora, habiendo dicho eso último, quiero hacer una precisión con el tema mismo del anciano. Y es que los ancianos mismos, que son ancianos, pastores, supervisores, no necesitan realizar todos las mismas funciones para que todos sean ancianos. O sea, para ponerlo clarito, este es un ejemplo típico de una iglesia de corte bautista. Hay un pastor que es el que está predicando todos los domingos. Y hay otro pastor, usualmente, que le llaman a veces pastor asociado, que es el que está haciendo ¿qué? ¿Predicando los domingos? No, suele estar enseñando a las personas un domingo en la mañana, suele estar realizando acciones de corte administrativo. Ahora, ambos ostentan el oficio del pastorado, de ser anciano. Ambos lo ostentan. Para ambos aplican las mismas requisitos bíblicos a la hora de optar por el puesto, por el rol. Para ambos aplican, pero sus funciones, sus roles no son necesariamente los mismos. No obstante, siguen siendo ambos ancianos y pastores. Eso lo vemos con claridad también en esta congregación, donde a Diego y a mí nos corresponde estar predicando los domingos, y no necesariamente lo hace Gabriel. Pero hay otras funciones y roles que Gabriel sí puede realizar, que tal vez incluso Diego y yo no estamos realizando. O sea, podemos distribuirnos funciones manteniendo todos el oficio establecido por las Escrituras del anciano. Y por último, la última precisión que quiero tomar tiene que ver con que hace unas semanas
recitamos el credo de Nicea-Constantinopla, es un credo del siglo IV, lo recitamos como tal, se parece, si usted fue católico en algún momento, católico romano, se parece al credo de los apóstoles, que se recita durante la misa católica. Par de precisiones, la primera es no nos estamos haciendo católicos romanos. La segunda es el credo de Nicea-Constantinopla fue afirmado por los reformadores del siglo XVI. O sea, ellos en ningún momento querían decir vamos a votar todo lo que sucedió entre el siglo I y el siglo XVI. No se llamó la revolución protestante, se llamó la reforma protestante, porque resalta algunos elementos específicos que para nosotros se habían perdido en algún momento en ese periodo, si es cierto. Pero no se trata entonces de que todo lo que esté entre el cierre del canon en el siglo I y la reforma protestante de Lutero con sus tesis en Wittenberg, en Alemania, en el siglo XVI, es basura. O sea que todo lo que pasó entre el siglo I y el siglo XVI hay que borrarlo y nada más somos la iglesia que empezó en el siglo XVI. Eso es un error, y es un error propio del evangelicalismo moderno que quiere verse, lo he dicho en otras ocasiones, como una burbuja en el aire, separada y afianzada solamente a la Biblia, nada más, no tiene idea de nada más, no le importa qué ha pasado en las historias, no le importa qué hemos dicho como iglesia, no le importa, solamente le interesa pensar en una burbuja y pierde entonces el valor de la tradición, el valor de la historia de la iglesia cristiana, el valor de los credos, el valor de las confesiones que hemos tenido. Eso necesitamos retomarlo, hay valor en eso. Ahora, seguimos siendo protestantes. Eso quiere decir, entre otras cosas, que nuestra autoridad final siempre es la Biblia, no los credos. Siempre es la Biblia, nunca las confesiones. Todas, esa es una frase reformada, todas las confesiones, todos los credos, todos los catecismos que yo ya he citado en las últimas semanas son lo que llamaban los reformadores norma normada, o sea, responden a la autoridad final de la Biblia. La Biblia es nuestro estándar, nuestra norma normativa, la que determina cómo establecemos esos temas. Pero eso no significa que entonces debamos hacer lo que incluso los reformadores no hicieron. Estaban luchando durísimo contra la Iglesia Católica Romana en ese momento. No eliminaron toda referencia a los primeros siglos, al primer milenio, a la historia de la Iglesia, al contenido intelectual que hemos desarrollado. ¿Y por qué entonces nosotros, usted dice, bueno, tal vez no es el tema de credo de Nicea lo que podía generar dudas, es por qué recitarlo? Bueno, la razón de recitarlo es lo que comentaba, que tiene que ver con la sensación de consumo eclesial que puede tener lugar los domingos en la mañana. Es me levanto, me acerco a un lugar, si hay música canto unas canciones, tal vez canto, tal vez no canto, me siento, consumo y me voy. Y consumo tal video, y consumo tal artículo, y consumo los domingos en la mañana. Y la intención que hemos estado queriendo traer es, no se trata de consumir solamente los domingos en la mañana. Queremos una congregación que tenga participación, una congregación que tenga actividad. Y una forma de llevar a cabo esto es que todos recitemos un credo. Un credo además que es parte de lo que nosotros creemos como cristianos. Y que lo hagamos activamente, con la voz, formando parte activa. No solamente entonces diciendo, yo me voy a quedar, me voy a sentar a ver qué pasa y termino. 3 precisiones acerca de lo que vimos en iglesia local en julio y en las dudas que, me alegro, han tenido lugar en estas últimas semanas y que nos han llegado y que son buenas y positivas para nosotros, que tengan lugar dudas porque nos da la oportunidad de solventarlas. Si quedara alguna otra, cualquier persona puede levantar su mano y comentarnos, preguntarnos por teléfono o por donde corresponda. Pasando del reino de Dios, hablamos ahora de más allá del reino. Y en más allá del reino vimos la iglesia, o estamos viendo la iglesia en relación con el mundo. En la primera semana, si usted quería recordar una palabra, la palabra es autoridad. Y si quiere recordar 2, es autoridad jurisdiccional. Lo que vimos la semana pasada es que la Biblia nos muestra con claridad que hay ciertos
bloques o círculos de autoridad que han sido dados a la iglesia, círculos de autoridad que han sido dados a la espada, al gobierno, y círculos de autoridad que han sido dados a la familia. Yo decía, esos bloques deben mantenerse separados. El ejemplo claro es, nosotros no le decimos a usted cómo criar a sus hijos. Estamos aquí para proveer herramientas, para colaborar, para ayudar un domingo, pero la responsabilidad es de la familia. A su vez también el Estado no debe, el gobierno no debe inmiscuirse en decirle a la iglesia cómo debe llevar a cabo sus acciones de domingo o durante la semana o cualquier momento. Y así también entonces la iglesia no le corresponde agarrar la espada para hacer valer el mensaje de Cristo, sino solamente llamar al gobierno a poner las condiciones para poder ejecutar sus acciones como iglesia. Y hoy, si usted recordaba una palabra de hace 7 días o 8 días, que era autoridad jurisdiccional, hoy la idea que quisiera retomar es la de Franklin Chan. La palabra sería ciudadanía. No es astronauta. Ciudadanía. Hoy queremos hablar de ciudadanía. Así que habiendo visto este detalle, quiero que hablemos de ciudadanía específica. La Constitución política dice que usted puede ser ciudadano de este país por nacimiento o por naturalización. Y dice una definición de un centro político que estudia la ciudadanía, dice, un ciudadano es un miembro participativo de una comunidad política. La ciudadanía se adquiere al cumplir con los ciertos requisitos legales, en este país, nacimiento o naturalización, y una nación le otorga ciertos derechos y privilegios a sus ciudadanos, pero a cambio espera que los ciudadanos obedezcan las leyes de su país. Todos estamos claros con qué es un ciudadano. Hay películas famosas, Ciudadano Kane. La intenté ver una vez, me faltaron unos minutos porque es una película un poco vieja. Pero se espera que los ciudadanos obedezcan y todos sabemos el concepto de ciudadanía general. Ahora, obviamente entonces la pregunta es, ¿cuál es la ciudadanía del cristiano? Si usted tuviera que sacar el pasaporte, ¿cuál es el pasaporte que anda? ¿O cuál cédula anda usted? ¿Cuál es la ciudadanía del cristiano? Usted puede seguir en la nota, si no en su Biblia, Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20. Pablo está hablando con la iglesia que está en Filipos y les dice, como le he dicho a menudo, ahora lo repito hasta con lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Ojo, hay algunos que van en contra de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Y ojo esta, solo piensan en lo terrenal. En cambio, y ojo el contraste, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. La indicación bíblica es que su ciudadanía es una ciudadanía celestial. La ciudadanía del creyente, Pablo le está escribiendo creyentes en Filipos en este momento, en el siglo I, es que la ciudadanía que portan es una ciudadanía celestial como tal. Y ve el contraste, ¿qué define la ciudadanía del cielo del cielo acá arriba versus la ciudadanía del mundo? Dice que los que son ciudadanos del mundo, enemigos de la cruz de Cristo, solo piensan en lo terrenal. Mientras que nosotros, los ciudadanos del cielo, anhelamos recibir al Salvador. Un elemento clave de la ciudadanía es dónde está puesta la mente, dónde están puestos los ojos, dónde está puesto el interés. Para quien solo tiene ciudadanía terrenal, todo está en la tierra. Está en comer y enorgullecerse de cosas que son su vergüenza, dice el versículo 19. Pero para nosotros, nuestro pensamiento está en ese anhelo de recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. La ciudadanía del creyente es una ciudadanía celestial. Si usted tuviera que sacar un pasaporte, dice ciudadano del cielo. Usted dice, qué belleza, me está gustando esta enseñanza de hoy. Buenísimo. Si usted va al tercer punto, dice en las notas, a pesar de lo anterior, a pesar de esta ciudadanía celestial, y la verdad es que usted y yo seguimos estando en este mundo. Y sí o no que vivimos bajo las leyes de un país, cualquiera que sea. Sea que usted viva acá, sujeto a las leyes de este país, sea que usted viva en otro país, sujeto a las leyes de ese país. Hay un pequeño acápite de algunas personas que se llaman apátridas, que es que no pertenecen a ningún país. Es una situación complicada, hay convenios para evitarlo, pero sin duda alguna es la excepción, no la regla. Entonces,
Bueno, ok, está bien, ciudadano del cielo, pero vivimos en este mundo. Entonces, ¿qué hago? Vea primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Aquí nos trae de vuelta aproximadamente año y medio, cuando como congregación estudiamos primera de Pedro completo. Dice el capítulo 1, 15, más bien sean santos en todo lo que hagan, como es santo quien los llamó, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y ojo lo que dice el 17, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean y vean lo que dice que son, peregrinos en este mundo. Y eso es un detalle lindísimo, peregrinos en este mundo. ¿Qué quiere decir peregrinos en este mundo? Pues quiere decir alguien que, a pesar de que está en un lugar específico, pertenece a un lugar diferente. Piensa en un peregrino, si usted alguna vez ha hecho algún peregrinaje o algo parecido, usualmente usted está en un lugar que no es su patria, usted está en un lugar que es distinto, solo que esa es la idea que presentábamos cuando vimos primera de Pedro por todo un semestre a inicios del año pasado. Entonces, peregrinos en este mundo es lo que quiero ver, y profundicémoslos con el capítulo siguiente de primera de Pedro, cuando Pedro establece esa relación de ser alguien que no pertenece a este lugar, pero que está en este lugar. O sea, obviamente lo que sucede entonces es que tenemos una interacción entre que la persona tenga una ciudadanía en los cielos, pero que esté todavía en este país. La semana pasada vimos la interacción entre el gobierno y la iglesia y cómo ellos entran en contacto. Bueno, hoy quisiera verlo de manera más individualizada con la persona que porta un pasaporte celestial, pero que está parado con sus dos pies en un país terrenal. ¿Cuál es entonces el vínculo entre ellos? Veamos primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Aquí solo quiero reafirmar el concepto del 11 al 12. El 13 en adelante nos interesa para hoy. Pero en el 11 voy diciendo, hermanos, dice Pedro, les ruego como a, ojo, extranjeros y peregrinos en este mundo, que ustedes se aparten de los deseos pecaminosos. Y ojo el 12, qué interesante, mantengan entre los incrédulos que están en este país una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. O sea, tengan una conducta tan espectacular que cuando los vean y la gente quiere decir, es que esos cristianos son tan se den cuenta de que sus acciones son tan buenas que no puedan ni siquiera terminar la frase. Eso es lo que está diciendo el 12. Pero ojo el 13 en adelante, que ya nos da pautas acerca de qué corresponde a ese ciudadano que está en los cielos, ese ciudadano de los cielos, que puede estar pensando, a mí me dijeron que yo soy ciudadano de los cielos, o sea, yo me deshago de todo lo que tiene que ver con lo que está aquí. Todas mis responsabilidades, el Estado no tiene nada contra mí, esa notificación judicial que me mandaron, yo no voy a ir, porque la verdad es que eso no me toca a mí, yo soy ciudadano celestial. Se va a hacer una cedulita así que dice ciudadano de los cielos, para cuando lo busque la policía. Dice el versículo 13, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Léalo de nuevo. Por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que, de nuevo, practicando ustedes el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Y esto es actuar como personas libres que no se valen de esa libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Y ojo, el cierre para esos ciudadanos de los cielos, que en el capítulo 2 eso pasaba mucho. Pedro les acaba de decir, ustedes son nación santa, pueblo escogido por Dios, linaje. Les dice, den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Quiero ver 3 puntos. Solo quiero recordar que en este momento el contexto histórico que está pasando es que Pedro está escribiendo en un momento en el que ya hay persecución sobre la iglesia y se va a desatar ahorita una peor todavía a manos del emperador Nerón.
la muestra más clara de la persecución era que era un tiempo en el que tomaban a los cristianos, los empalaban, o sea, los hacían colgar de un palo, no colgar, los ponían como tal de un palo y los quemaban vivos para que fungieran como postes de luz humanos, para alumbrar las ciudades. Un tema que hasta a los mismos romanos, dice la narración histórica, el recuento histórico, hasta a los romanos les parecía excesivo por parte de Nerón. Era un nivel de crueldad que no se había visto. Eso no ha pasado cuando Pedro escribe, pero está como a menos de 5 años de suceder, a manos de Nerón. Y en ese contexto, Pedro les está diciendo, ojo, ya había persecución, no crean que estaban ahí todos tranquilitos, ya había mucha persecución, la razón por la que Pedro está escribiendo, les dice, ustedes son extranjeros y peregrinos en este mundo, ustedes no pertenecen acá, ustedes son de otro lado, su ciudadanía está en otro lugar, pero les dice, por causa del Señor, sométanse a las autoridades. Y hay 2 temas claves. 1, no es por causa de ser un buen ciudadano y punto. No es por causa de que es lo bonito y lo moral por hacer. No es por causa de que si no le va feo. Es por causa del Señor, sométase a la autoridad. Pero punto número 2, sométase a la autoridad como una persona libre. Oh, qué contradicciones tan extrañas. Porque lo que Pedro dice es, usted como un ser humano libre frente a la autoridad, decide voluntariamente someterse a la autoridad, pero no lo hace porque sí, lo hace por causa de Dios, porque eso muestra lo que Dios quiere para usted. Entendiendo que usted no es realmente una persona libre, usted es un siervo de ese Dios, que es la razón por la cual usted se está sometiendo. ¿Se entienden las dinámicas, los círculos que están pasando ahí? Usted, siervo, responde a un Dios, y ese Dios y el Señor le dice, sométase como una persona libre frente a las autoridades. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Cómo se somete usted a la autoridad? Bueno, un ejemplo muy sencillo es el que está en Romanos capítulo 13, versículo 5. Vean que comienza con el mismo esquema, comienza igual, dice, es necesario someterse a las autoridades. Pablo, después de hablar, así es Pablo, después de hablar de que toda autoridad es dada por Dios, lo vimos la semana pasada, les dice eso. Así que, por lo tanto, en consecuencia, es necesario someterse a las autoridades. Pero no solo para evitar el castigo, de nuevo, no solo porque y para que no me agarren, sino por razones de conciencia. Y por eso, y ojo el versículo favorito del Ministerio de Hacienda, por eso mismo, pagan ustedes impuestos. Pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Ojo el pasaje. Ustedes pagan impuestos porque la autoridad les sirve a Dios. Apáñese con esa idea. Y están hechas para gobernar. Bueno, claro, ¿cómo puede un gobierno central ejecutar cosas con dinero? ¿De dónde recibe dinero? Eventualmente pensamos en algunas empresas públicas y demás como opciones, pero en la buena y sana teoría, el Estado requiere tomar tributos. Y eso no es nada nuevo. Cuando Saúl lo van a escoger en Primera de Samuel, Samuel le dice al pueblo, antes de que escojan a Saúl, cuando están pidiendo un rey, le dice, él va a hacer varias cosas, va a tomar de sus caballos, va a tomar de sus mujeres, pero adicionalmente les va a poner tributo. O sea, los va a poner a pagar impuestos. Porque eso han hecho los soberanos, los reyes, los emperadores, siempre. Eso no es nada nuevo. Y ustedes pagan tributos, entonces dice como una muestra de reconocimiento a la autoridad, como una muestra de sometimiento a la autoridad. Una de las razones por las cuales la pregunta a Jesús sobre la moneda del César es tramposa, no sé si usted la recuerda, le llegan y le dicen, ¿es lícito pagar tributos al César? Y Jesús responde, él sabe que le están poniendo en una trampa. Si dice no, se ganó una bronca con Roma. Si dice sí, se ganó una bronca con la gente, porque de cierta forma está reconociendo la autoridad de Roma sobre el pueblo de Israel en ese momento. El pago de un impuesto es para nosotros un reconocimiento de una autoridad legítima que tiene el Estado. Y entonces Dios nos manda
en nuestras maneras de someternos a pagar los impuestos que corresponden. Vean el 17. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Si deben respeto, muéstrenle respeto, y al que le deban honor, ríndanle honor. Ahora voy a ser claro, si usted es empleado, usted no paga impuestos tanto porque quiere como porque así llega a la planilla. Se lo quitaron, ¿verdad? No es como que usted puede decirle a su empleador, no, vea, este mes si quiere yo declaro ante Hacienda mi propio impuesto sobre la renta. Eso no pasa. Usted paga directo. ¿Sabe cuándo se vuelve un poquito más complicada esta conversación? Cuando usted ejerce liberalmente la profesión o tiene alguna actividad lucrativa que debe reportar. O sea, tiene una empresa o tiene su propia profesión. ¿Por qué? Porque ahí es usted el que tiene que ir a Hacienda a decirle, hola Hacienda, esto es lo que debo. Y usted, en teoría, nadie le va a estar, el banco, que yo sepa, no hacemos eso, no le está quitando a usted siempre de sus ingresos de una vez, como pasa con la renta, ¿verdad? Que si de una vez le llega eliminado, no, usted va y usted declara. Y Hacienda le dice, ok, buenísimo, bueno, aquí está listo, pague. Entonces va y paga. Y ahí es donde entran las tentaciones. La tentación de no reportar o la tentación de reportar menos. Porque los impuestos, seamos sinceros, nadie quiere pagarlos. O sea, como que usted diga, ¡qué gozo! O sea, hoy es el día que me meto al sistema de Hacienda, el nuevo, el viejo, el que impugnaron, el que está suspendido, cualquiera que usted se quiera meter. Hoy es el día en que llego y declaro tanto, y luego voy al banco y con una alegría veo donde baja mi cuenta. No, por supuesto que no. Pero si hay una muestra de obediencia, de sometimiento, es una declaración voluntaria de impuestos, justa, real, genuina. Ahora, ojo, eso no significa que usted tiene que ser un babosillo y pagar el triple de lo que le corresponde. O sea, que usted no pueda utilizar la normativa que le da posibilidades de deducir temas de sus impuestos, o sea, deducir sobre su renta. Por supuesto que se vale usarlo. Usted tiene que pagar 1,000, pero la ley le permite quitar 300, pague sobre 700, buenísimo. Es lo que es justo, es lo que la ley establece. Pero lo que no se vale es ver de dónde me invento gastos no existentes, no reales, para comenzar a bajar el monto que debo pagar de impuestos. Y ahí de nuevo es donde está la tentación y el riesgo para nosotros como creyentes. De comenzar a meter cosas que no son reales. O de comenzar a aplicar el típico, tanto si quiere factura electrónica, tanto menos si no requiere factura electrónica. Porque entonces Hacienda ni se dio cuenta de que esa transacción sucedió. Ese tipo de cosas no son propias de alguien que dice, ustedes pagan impuestos pues las autoridades están al servicio de Dios. Ahora, permítame que vayamos a la parte de la Biblia en la que dice que si la municipalidad o Hacienda son muy malos gestionando sus impuestos, usted puede no pagarlos. No está. La Biblia no supedita su obligación tributaria a la buena gestión estatal de sus impuestos. O sea, cuando usted va por una calle en este país y es más huecos que calle, usted no puede utilizar ese momento para decir, por eso es que yo no pago impuestos. Porque, vea, se los dejan todos, se los roban, se los echan al bolsillo, eso es cosa de ellos. Si se los están echando al bolsillo, que no puedo decir, no puedo decir nada al respecto, eso es problema de esa persona, ese funcionario público, con el Señor. No es su trabajo comenzar a hacer justicia preventiva dejándose unos cuantos milloncitos o decenas de millones en su bolsa, evitando que entonces lleguen los impuestos. No hay dentro del texto bíblico, no encontré. Si usted lo conoce, por favor muéstremelo. No hay prescripción bíblica que permita evitar el pago de impuestos por mala gestión de las autoridades que les corresponde hacerlo. Pero el punto no es pague impuestos. El punto es
que los que tienen ciudadanía de los cielos deben mantenerse sujetos. Entonces, vea qué interesante, a pesar de que la ciudadanía principal es la de los cielos, estos se someten voluntariamente a la autoridad de este país. Siempre y cuando no suceda, punto número 4, las causas para una desobediencia civil genuina. Si la regla es la obediencia civil, esta es la regla, este es el por defecto. Eso es lo que sale cuando usted mete a la página y no ha cambiado nada. Sale obediencia civil, sometimiento a las autoridades como cristianos. Pero entonces, ¿existen o no existen casos en los que el cristiano pueda desobedecer a las autoridades? Y si sí, ¿cuáles son y cómo se identifican? Bueno, hay un pasaje muy conocido, Hechos capítulo 5, habla acerca de los que estaban predicando, Pedro y Juan, y se arma la de San Quintín con el Sanedrín, y entonces le dicen, se dan cuenta, dicen, hey, los hombres que ustedes metieron en la cárcel, ya los habían metido en la cárcel, les habían pegado en la mano, no hagan eso. Ahora están en el templo y siguen enseñando, y entonces van, los traen y los agarran, y entonces el sumo sacerdote, versículo 27, les reclaman, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. ¿Cuál nombre? El de Jesús. Sin embargo, vean lo que ustedes están haciendo. Han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Y vean la respuesta de Pedro y los demás apóstoles. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dejé del 30 al 32 solo para ejemplificar lo que sigue después, que es que el sacerdote les acaba de decir, usted se ha propuesto echarnos a nosotros la culpa de la muerte de ese hombre. Y ve lo que le dice después. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgando de un madero. O sea, Pedro no andaba por las ramas con eso de que, hey, sí, es culpa de ustedes. Ustedes son los que hicieron esa cosa. Le acaban de decir, ¿usted quiere echarme la culpa? Y él, sí, no, en efecto, ustedes son los culpables. Sigue haciendo lo que está haciendo y luego presenta lindísimo una apología, una defensa de Jesús como príncipe y como salvador para Israel y eventualmente será que también para el resto del mundo. Pero el punto central obviamente es el 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuándo entonces podemos tener casos de desobediencia civil? Bueno, cuando la instrucción de lo que sucede en la autoridad de este país vaya en contra de la instrucción dada en la ciudadanía principal de los cielos. No sé si usted conoce a alguien, o usted tal vez es alguien que tiene dos pasaportes. Tal vez tiene amigos, cuando les sirve vuelan con uno, cuando les sirve vuelan con el otro. Bueno, esa no es la realidad del ciudadano de los cielos. El ciudadano de los cielos no dice, ahorita me sirve el ciudadano de los cielos, voy a sacarlo. Ahorita me sirve el ciudadano del mundo, voy a sacar el ciudadano del mundo. El ciudadano de los cielos siempre porta el de los cielos, perdón. Anda ese como tal. Y voluntariamente se somete al otro reino, a la otra ciudadanía que posee. Pero siempre tiene una ciudadanía principal que es la de los cielos. Y en lo que el reino del mundo le pida ir en contra de su ciudadanía, debe rechazar ese acto. ¿Cuál era en el caso de Hechos 5? Dejen de predicar de Jesús. Y el ciudadano de los cielos les dijo, Pedro en este caso, no, eso no va. Ahí me opongo y desobedezco a la autoridad civil. Ahora, obviamente la pregunta es, ¿cómo sé si es un tema que corresponde a desobediencia civil o no? Yo diría lo siguiente. Primero, de nuevo, somos protestantes. Debemos ver en la Biblia una muestra clara. No se vale que usted venga mañana a decir, es que Dios me dio un sueño de que no pague impuestos por los próximos 3 años. Mira qué cosa más rara, me lo dijo solo a mí, directa, en un sueño. Vea, eso no fue un sueño, eso fue que usted comió muchos frijoles y le cayeron mal y entonces durmió mal ese día. Pero el Señor nos ha hablado a través de su palabra, y es ahí donde encontramos lo que nos llama a hacer. Y donde es clave que podamos desobedecer a las autoridades para obedecer al Señor. Porque acuérdese
de que nosotros obedecemos a las autoridades por causa del Señor, no por causa de las autoridades mismas. El ciudadano de los cielos está siempre consciente de su ciudadanía, está siempre obedeciendo inicialmente al Señor de esa ciudadanía, pero adicionalmente se somete voluntariamente, es obediente a las autoridades civiles. ¿Qué significa esto entonces para nosotros? Bueno, pues significa en primer lugar, por causa del Señor, seamos ciudadanos que avergüencen a los que hablan mal del nombre de Jesús. Como dice Pedro en primera de Pedro capítulo 2, seamos un ciudadano que usted diga, es que ese chaval iba a hablar mal de mí. Cuando estaba con la mitad de la frase en la boca, se dio cuenta por las buenas obras que no podía hablar mal del nombre de Jesús por mi causa, por razón mía. Paguemos nuestros impuestos, obedezcamos a las autoridades y ejerzamos nuestros derechos civiles según corresponda. Ciudadanos que usted diga, sí, un ciudadano ejemplar. Lo he dicho varias veces, pero cuando se escoge un anciano en una iglesia local, por alguna razón extraña, que no resulta nada extraña, es que uno de los requisitos es que la gente que no es parte de la iglesia, ni siquiera creyentes, hablen bien de él. Usted dice, ¿qué requisito tan inesperado? Yo esperaría que sea de los demás, ¿verdad? Hospitalario, bien en su casa, no anda con esposo de una sola mujer, dice y demás. Buenísimo. Pero ¿por qué eso de que hablen bien de él los que están afuera? Pues por esto. Es alguien que por causa del Señor es un ciudadano que avergüenza a todo aquel que quiera hablar mal, no de él, del nombre de Jesús, por causa de ese ser humano, por causa de esa persona. Somos ese tipo de trabajador. Ayer me senté con los jóvenes, bueno, estábamos aquí con los jóvenes en este mismo espacio y hablamos de el trabajo, teología del trabajo. Y a sus hijos les dijimos, a los colegiales, el colegio es su labor de este momento, tómela como tal, disfrútela y glorifique a Dios por ese medio. Vieran qué bien me fue. Impresionante. Strikeout así, completo, o sea, me ponché inmediato. Igual con los adultos les decíamos lo mismo. Ayer era decirle a los adolescentes que glorifiquen a Dios por medio del colegio. Hoy era decirle a la congregación general que glorifiquen a Dios por medio de pagar impuestos. Un fin de semana bárbaro. No va a terminar siendo apedreado. Pero seamos ese tipo de trabajador, a propósito de lo que hablábamos ayer, ese tipo de ciudadano. Y el segundo es, levantemos la bandera de Cristo sobre todas las demás. Hay muchas banderas en nuestra sociedad hoy en día, hay un montón de banderas. Y usted puede cargar algunas, y está bien. No estoy hablando de la morada, la rojinegra, esas también están bien. Pero estoy hablando de banderas, causas sociales, causas reales por las cuales vale la pena luchar. Tal vez alguno de ustedes tiene un vínculo partidario, algún elemento político, bien. Alguna lucha, no sé, nacional o demás, eso no es tan propio de nuestro país, pero en algunos países, ok. Pero sí es cierto que cuando una bandera que usted tenga en una mano quiera ir en contra de la bandera de Cristo, esta bandera debe caer frente a la bandera de Cristo. El cristiano levanta una bandera sobre todas las demás. Y en lo que entra en choque, la otra decae inmediatamente. Porque su ciudadanía está en los cielos. Y hoy hay varios elementos que luchan contra esa realidad en el cristiano. Uno de esos puede ser los vínculos partidarios. Podemos volvernos tan apasionados de nuestra realidad política que estamos dispuestos a dejar ir la bandera de Cristo para poder ganar poder político. Otra puede ser en algunos casos la bandera de ideologías. Aquí mencioné una, pero en algunos casos es tan difícil hablar con alguien de Cristo cuando ya ha sido altamente ideologizado por corrientes como por ejemplo la liberación femenina en todos sus aspectos, como la vemos hoy en día. Tan difícil porque después se siente que estás casi que atacando la identidad de la persona si le decís algo como
que no corresponde, por ejemplo, qué sé yo, que tu cuerpo no es tuyo. ¿Cómo? Pero eso es casi como que me está atacando mi propia identidad, el quien yo soy. Entonces presentar el evangelio cristiano a veces resulta difícil, y he conocido amplios casos también de amigas y demás que luchaban con esa realidad. Cristianas, ¿verdad? Que luchaban con cuál bandera levanto, en qué momentos, y que me han dicho en algún momento, es que yo no puedo creer lo que la Biblia dice, y por qué, y la razón es esta otra bandera estando de pie. Tenemos necesariamente que someter todas nuestras banderas a la bandera de Cristo. Hay una carta que habla de cómo son los cristianos, carta del siglo II. Se llama la carta a Diogneto. Se la dejé por ahí, si usted la quiere leer completa. No la voy a leer completa el día de hoy. Pero en esa carta a Diogneto, lo que pasa al parecer en el siglo II es como que alguien tiene una conversación con Diogneto y le escribe una carta diciéndole cómo son los cristianos. Siglo II, posiblemente en Alejandría, en Egipto. ¿Cómo son los cristianos? Y ojo la descripción que da el escritor de la carta a Diogneto sobre cómo es ser cristiano. En la parte quinta, en el capítulo quinto, le dice: los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria. Tampoco poseen los cristianos ninguna invención descubierta por la inteligencia o un estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano como son algunos. Pero si bien, y ojo que chiva, si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, según lo ha dispuesto la suerte de cada uno, viven en las ciudades y siguen además las costumbres nativas en cuanto a alimento, vestido, la vida. Pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía que ellos nos muestran es maravillosa, paradójica, y evidentemente desmiente lo que podría esperarse. Residen en sus propios países, pero solo como transeúntes, peregrinos. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como si fueran forasteros. Todo país extranjero les es patria, y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia. Hay una costumbre de dejar morir a los niños en espacios, literalmente dejarlos morir de hambre una vez paridos. No hacen eso, es lo que está diciendo. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Otros dicen, comparten la mesa, pero no el lecho, decía otra versión. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y a su vez son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos y pese a todo se les condena. Se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Piden limosna y con todo hacen ricos a muchos. Se les deshonra y pese a todo, son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son escarnecidos y ellos bendicen, son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores. Siendo castigados se regocijan como si con ellos se les reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños y los griegos los persiguen. Y pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar la razón de su hostilidad. Es un pasaje bellísimo del siglo II. 1800 años tiene esto de existir. Y la pregunta es, ¿cómo es, Señor, que en esta dinámica así vamos a conquistar el mundo? No usando la espada, sometiéndonos a las autoridades. Parece una babosada. ¿Cómo es que vamos a llevar el evangelio, ganar el mundo para Cristo sin utilizar la espada del gobierno, pero tampoco, sometiéndonos a ellos en todo lo que nos piden en estas órdenes que no contradigan lo superior? Y un predicador inglés tenía esta frase, y con esto quiero cerrar, esta pensamiento general que hemos hecho acerca de la relación entre la iglesia y la espada, las llaves y la espada, la iglesia y el gobierno, la iglesia y el mundo, la iglesia y el poder de la autoridad estatal. ¿Cómo es que a través de esto vamos nosotros
a lograr hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Vea lo que dice Spurgeon al respecto. Dice, el método con el cual Jesús se propone someter todas las cosas así parece totalmente inadecuado. Enseñar, hacer discípulos, bautizarlos, instruirlos en la fe. Maestro, son estas las armas con que vamos a hacer nuestra campaña, nuestra guerra, nuestra lucha. No son esas, no son las armas que usan los príncipes de este mundo cuando tienen planes de conquista. Con todo, estas armas poderosas en manos de los ejércitos no son más que prueba de su debilidad. Si tuvieran todo el poder, no necesitarían instrumentos. Solo el que tiene todo el poder puede abstenerse de usarlas y conquistar y vencer. No por la fuerza, sino por amor. Recordemos que nos ha sido confiada las llaves a la iglesia, que podamos esparcir el evangelio y el mensaje del reino, entendiendo que debemos someternos a las autoridades dependiendo finalmente de Dios mismo, porque confiemos en Dios, porque Él ha dispuesto los medios mediante los cuales Él lleva su evangelio al mundo a través de nosotros. Oramos. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado, Señor. Permítenos, Señor, confiar en tu palabra, confiar en los medios que nos has dado, en las llaves que nos has entregado, Señor, para hacer las acciones que nos corresponden como iglesia local, como parte de la iglesia universal, Señor. Danos esa sabiduría, Señor, para saber que por default obedecemos. Permitirnos tener esa humildad, ese espíritu manso para obedecer, pero a su vez, Señor, danos la sabiduría cuando corresponda, Señor, obedecer a Dios antes que a los hombres. No permitas que lo hagamos por altanería, ni por arrogancia, ni por soberbia, Señor, sino realmente porque sea un mandato claro que nos has dado y evidente para esta situación, Señor. Permítenos además como iglesia esparcir tu mensaje de reconciliación con el mundo, Señor, diciendo reconcíliense con Dios, para que podamos entonces glorificarte, alabarte, Señor, sobre todo, Padre, para que podamos siempre dar fe, dar razón de la esperanza que vive en nosotros, Cristo en nosotros, Padre. Permite, Padre, que podamos vivir estas realidades para glorificarte y que hagamos todo esto, Señor, por causa del Señor, por causa tuya, Padre, para ser obedientes, para que tu nombre nunca llegue a ser dañado, nunca llegue a ser insultado por razón nuestra, sino que las personas que quieran hacerlo se vean calladas o acalladas por las buenas obras que ven que hacemos por el poder de tu Espíritu Santo, para asemejarnos al Hijo y la gloria del Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.